Hola, ¿cómo estás, Mica? ¿Todo bien? ¿Qué tal se me escucha? Genial, Mica. Bueno, hoy vamos a tener que ver lo que es Gordon Block para tratar de entrar a ver lo que es liquidez, ¿sí? Vos me preguntabas cómo se refinaba el Gordon Block, ¿sí? Bueno, ponele que te va a la temporalidad de una hora, ¿sí? Martín, Sí, decime. no veo la pantalla del gráfico. ¿No? No Ah, sé si estás mostrando el gráfico. no, mira, me olvidé. A ver ahí. Ahí te aparece. Ahí sí. Bueno, ponele. Nosotros, como somos scalping o intradía, ¿sí? Cuando digas, nosotros vamos a tener nuestra temporalidad mayor, por así decirlo, para saber dónde va la dirección en una hora, ¿bien? Porque en una hora vamos a ver si estamos en una tendencia alcista, bajista, y a base de eso vamos a ir marcando nuestro orden, ¿verdad?
Por ejemplo, acá tenemos uno muy claro, ya lo tenía marcado, pero vamos a marcarlo cero, ¿sí? Es la vela anterior, ¿sí? A un movimiento direccional o un fuerte impulso, ¿sí? Entonces, le hacemos una a esta parte, ¿bien? Y si nos fijamos, esta vela prácticamente le envuelve más allá de su cuerpo, ¿sí? De su mecha. Envuelve esta vela negra. En este caso, nuestra vela anterior fue una vela bajista, o podemos tomar las dos velas, ¿sí? Como vos quieras, para tener un mayor recorrido. Por si, por si el precio cuando llegue a esta zona baja un poco más, ¿sí? Entonces yo en este caso tomo la vela negra solamente, pero siempre teniendo en cuenta este mechazo, ¿sí? Por ahora mi orden block está acá, en esta vela de una hora, ¿sí? Orden. Ahora, vamos refinando, ponele a 30 minutos, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa que nosotros sabemos que ya tenemos una zona, ¿sí? Una zona de una potencial zona de demanda, ¿sí? O sea, una potencial zona de una compra, ¿bien? Acá, por ejemplo, mira, en este caso tenemos este mechazo en 30 minutos, es como que no está claro, ¿sí? Sigue siendo el mismo orden block que tomamos a la temporada de una hora, ¿bien? Vamos bajando a 15 minutos, ¿sí? Nuestro punto de entrada mayormente lo vamos a buscar entre 5 minutos, 1 minuto, ¿bien? Pero para identificar bien el orden block, lo podemos hacer hasta en 15 minutos. Y acá la cuestión cambia, ¿sí? Esta vela que teníamos marcada como orden block deja de ser nuestro orden block y lo refinamos un poquito más abajo, ¿sí? Desde la mecha de la vela anterior a un impulso fuerte, desde el comienzo de la mecha hasta el final, ¿bien? Eso en 15 minutos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros achicamos el gráfico, vamos a ver que en ningún momento este orden block fue saldado, ¿sí? Entonces, nos quedamos acá hasta 5 minutos nos quedamos, ¿sí? Hasta 15 minutos, ¿bien? Ahora, nosotros acá tenemos dos posibles escenarios, ¿bien? O esperamos todo el rato que el precio llegue hasta acá para hacer una compra, ¿sí? Esperamos que el precio baje, haga un rompimiento, tal vez nos rompa y nos haga acá otro orden bloque válido, y tomamos la compra por esta zona, ¿bien? Ese es un escenario, ¿sí? El otro escenario es el que o tomamos ventas en estas zonas, ¿sí? ¿Ve? Por ejemplo, acá vemos una acumulación, ¿bien? Si bien yo tengo marcado acá otro orden block en la temporalidad de 4 horas, refinado a 1 minuto, a 1 hora, el, prácticamente se dio al PIB, ¿sí? Porque, o se dio justo a la entrada porque toca y empieza el movimiento, ¿bien? Si bien dejo un par de mechazos acá, pero estos mechazos están cubriendo ¿bien? Por así decirlo, es como que no tiene deuda el mercado hasta este momento, ¿bien? Muy pocas posibilidades de que el mercado no haga estos movimientos y se vaya hacia arriba, ¿sí? Muy pocas. Puede pasar, pero son muy pocas. Lo más probable es que el mercado acá haga retrocesos profundos, ¿sí? Y empieza a buscar ventas, ¿bien? Hasta llegar a esta zona. Entonces, nosotros, no sé si les pasé a ustedes, creo que se la pasé a Pato para que me mande el grupo de señales, yo tenía marcado una venta acá, ¿sí? Que mira, si bien la venta se me dio hoy a la madrugada a mí, que fue en este periodo, a ver, fue el viernes a las 3 de la mañana, mira, se me activaba la venta, como primer take profit, yo lo tenía acá, ¿sí? Porque en 5 minutos, o en 1 minuto, acá tenía un retroceso, ¿bien? Y mi TP, mi stop loss, perdón, estaba acá, ¿sí?
No llegué a tomar la entrada porque la verdad es que me dormí, pero sí estaba esperando la entrada. La intención era quedarme despierto y operar la sesión de Londres y me dormí, ¿sí? Después tomé una pequeña compra que fue en este retroceso. Salimos profit, salimos justo porque mira, no llegó hasta acá, no llegó a romper el alto más alto anterior y siguió bajando, ¿sí? Igual sacábamos 5 pips, creo, de unos 10 5 10 pips de profit. Pero el movimiento interesante era este. Tomar una venta, posiblemente hasta acá, ¿sí? Hasta ahí. Y el stop lo podíamos alargar hasta acá, ¿sí? Como para no mezquinar. Esa era la realidad, ¿sí? Pero si lo refinábamos, el stop estaba acá abajo, por encima de esa línea azul, ¿sí? O sea que era una venta bastante atractiva. En este caso, cuando vos, por ejemplo, encontrás tu order block acá y ya ves que el precio empieza a hacer movimientos correctivos, tenés dos chances. O esperar solamente tu compra, que se dé en tu día, o al día siguiente, o en 2 días, o esperar a que llegue y tomar la compra, o sacarle beneficios a estos pequeños movimientos, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, nosotros nos adecuamos al contexto. Y fíjate bien que no estamos yendo a contra tendencia, ¿sí? Estamos yendo a una subtendencia bajista o estamos yendo a favor de la tendencia bajista en corrección, ¿sí? No es que estamos queriendo ir en una tendencia bajista cuando estamos en tendencia alcista, porque si bien acá estamos esperando que llegue a la zona para hacer nuestro movimiento fuerte, y en este caso es muy posible que nuestra compra sea de esta forma, ¿sí? Puede ser que llegue, siempre tengamos en cuenta esto, ¿sí? Hagamos en cuenta que el precio va a llegar y se va a activar acá para no mezquinarle el stop, ¿sí? Obviamente que si vemos que el precio baja con mucho volumen, nosotros vamos gestionando nuestro punto de entrada y tal vez te queda un poco más bajo, ¿sí? Capaz que te quedan más chicos los pips en stop, ¿sí? Y lógicamente el primer take profit puede ser en esta zona, pero el movimiento que esperamos, un movimiento grande, es acá, ¿sí? Como mínimo, ¿sí? Porque puede seguir subiendo un poco más arriba. Bien, entonces vos tenés esas dos chances una vez que identificas un orden, ¿sí? Lo vas refinando a tu gusto y a tu medida, ¿bien? Muchas veces te conviene dejarlo refinado hasta 5 minutos al orden block, porque si vos lo refinas a 1 minuto mica, el problema es que al estar tan refinado por ahí por medio micro pip, no te llega a la zona y vos no vas a tomar la operación, ¿entendés? A menos que estés atenta en ese momento al mercado, encontrés el cambio de estructura a 1 minuto y entres en la compra, ¿sí? A mí me pasó, ya te voy a saber qué entrada perdí por no sé, eran 4 micropics creo y no me abrió la entrada. Mira, en este caso tenemos dos velas anteriores, ¿sí? A un movimiento fuerte. Si la vamos a refinar, o sea, bien refinado sería ahí, ¿sí? Eso sería el orden block nuestro refinado ya, ¿bien? Fíjate que se achicó bastante, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, como te digo, por ahí el precio llega, por ahí que baje un fuerte impulso y empieza a hacer la acumulación acá, ¿sí? Llega ahí y se dispara. Pum, ¿sí? Y uno por ahí, por esperar que el precio rompa, simplemente por ese micro pip, mira, que si lo medimos no es ni un pip, si no me equivoco, son literal micro pips, ¿ves? No es nada, no se te abre la operación, ¿sí? Pero así lo vas refinando vos al orden block, ¿sí? Obviamente que mientras más pequeña tu temporalidad, por eso puede ser más pequeño tu orden block, ¿sí? ¿Te vas entendiendo, técnica? Sí, hasta ahí sí, Buenísimo. claro. Así es como nosotros, mira, esta es la entrada que te digo que perdí, ¿ves? Después tomé un movimiento igual, pero hasta eso he perdido todo un movimiento alcista. Bien, mira. Yo después me di cuenta por qué perdí la entrada así, porque lo refiné de más al orden. Bueno.
El orden block acá estaba a 5 minutos, pero mi orden block era ahí, ¿sí? Con vela y todo, con mecha y todo. Y yo solo había tomado la vela, ¿bien? Entonces, a mí no me abre la operación por prácticamente nada, mira, por muy pocos pips. Si era esto, si no me equivoco. ¿Ven? Casi 2 pips, no me abrió la operación y me perdí todo un movimiento. Y fue bastante bueno, ¿sí? Como te digo, después tomé otras entradas, pero fueron entradas que ya me di cuenta yo justo estaba en la pantalla y vi el cambio de estructura, ¿sí? Y bueno, mira, hay otros orden block que suceden acá de esta manera, mira. Nosotros lo esperamos, tenemos marcado, este fue un orden block marcado en 5 minutos, ¿sí? Porque por ahí capaz que no le vas a hallar la forma en 15, pero en 5 y en 1 minuto era totalmente distinto, ¿sí? Yo tenía acá mi orden block de venta, el precio que hizo, mira, hizo lo que nosotros siempre esperamos que nos haga, ¿sí? El precio llegue, nos haga una W, como para una tipo confirmación, pero no entramos automáticamente, ¿sí? Nosotros entramos una vez que empieza a ser bajos, más bajos y altos, más bajos, ¿verdad? Que no fue el caso porque acá hace dos bajos iguales, ¿bien? Entonces el precio sube, ¿bien? Tapa las deudas que tiene acá, y acá sí nos hace, mira, una M, si nosotros bajamos la temporada de 1 minuto, vamos a encontrar altos y bajos, más bajos, ¿bien? Y ahí era nuestro punto de entrada, ¿sí? Por eso siempre tenemos que esperar las confirmaciones y tener claras las confirmaciones. Por ejemplo, algo que yo hago es ponerle, ya les voy a mandar el grupo, vos tenés tu estrategia escrita, ¿sí? Con qué parámetros, con qué conceptos vas a buscar tu entrada. Previo a tomar la entrada, si hay alguna duda, si hay otro escenario, ¿bien? Son preguntas que por ahí te sirven tenerlas para, para que vos aclares, ¿sí? Tu entrada y no después de hacer tu entrada te las preguntas, fue la entrada correcta, mira si sube, se está demorando mucho en dar el movimiento, ¿viste? Uno por ahí entra y empieza después con esas preguntas, ¿sí? Bueno, para que no te pase esto después de tomar una operación, tienes que hacerte anteriormente esas preguntas, ¿sí? Y si no estás segura, lo mejor es por ahí no entrar, ¿bien? Y como decimos, perder una operación es mantener un porcentaje de dinero en nuestra cuenta, que es lo más importante, ¿sí? Bueno, ¿te quedó alguna duda de los Gordon Block? Buenísimo. Ahora, vamos con el tema de liquidez, ¿sí? Vamos con la liquidez. ¿La liquidez qué es? Bien, la liquidez es cuando hay compradores y vendedores en el mismo momento, ¿sí? En el mismo tiempo y las operaciones se dan prácticamente rápido, ¿sí? Eso sería el concepto técnico, ¿bien? Y la liquidez, cuando vos estás comprando hay alguien que está vendiendo, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces el mercado fluye, ¿sí? Está fluyendo, ¿bien? Se mueve con la dinámica normal, ¿sí? Tiene la armonía que nosotros decimos. Ahora, el concepto de liquidez que nosotros vamos a usar es que la liquidez va a ser el combustible que va a hacer mover el precio, ¿bien? Eh, a ver, vamos a anotar acá. Nosotros tenemos tres tipos de liquidez, ¿bien? Una vos ya la conoces, ¿sí? Que es las piscinas de liquidez que nos enseñaban en el MIND, ¿sí? Liquidez. Vamos a tener tres tipos. Nosotros vamos a usar interna, externa, y esta, en realidad no tiene este nombre, pero yo le doy este nombre, ¿sí? Yo le doy el nombre de liquidez lateral, ¿sí?
simplemente por su posición ya te vas a dar cuenta, ¿bien? ¿Qué pasa? Mira, en el primer caso, en la liquidez lateral, que es el más simple, es cuando encontramos un doble piso o un doble techo, ¿bien? ¿Sí? Tengamos en cuenta que acá venimos en movimiento bajista, ¿bien? Pasa una tendencia bajista a una tendencia eh, alcista, está por pasar, ¿bien? Viene la estructura bajista, nos hace una liquidez lateral. ¿Por qué liquidez lateral? Porque nos crea altos y bajos iguales, ¿sí? Vamos a notar esto. La liquidez se encuentra por encima de los máximos y por debajo de los mínimos, ¿sí? La liquidez está ubicada, toma, por encima de máximos y por debajo de mínimos. ¿Sí? ¿Así se encuentra en las tres o solo en la lateral? En los tres. La liquidez sí o sí está ahí, ¿bien? Ya te vas a dar cuenta por qué. Bien. Y por qué nuestro sistema de trading, por los conceptos que usamos, la forma en la que yo opero, se me hace tan simple, ¿sí? Eh, en realidad, todas las formas de operar son simples, pero por ahí con Elliot o con chartismo te complica un poco por buscar el patrón que sea perfecto, que la onda A sea menor que la onda C y sucesivamente con tus reglas, ¿sí? Esto tiene reglas, pero son reglas simples que vos las vas adaptando, ¿sí? Esto es simple. Vos tenés máximos iguales y mínimos iguales, ¿bien? La liquidez ¿dónde está? Por encima de ellos, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que la liquidez la encontramos ahí, ahí, nosotros acá, nosotros acá, nosotros acá, ¿sí? Por encima y por debajo del mínimo, ¿bien? Por encima y por debajo del mínimo. En el caso de la lateral, ahora, en el caso de la liquidez lateral, la vas a encontrar por encima y por debajo de los mínimos en los dos casos. ¿Por qué? Porque el precio se mantiene en un soporte y una resistencia, ¿bien? Si nosotros marcamos acá, en el soporte, vamos a tener una resistencia, ¿bien? ¿Sí? Entonces el precio está constantemente rebotando, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que en algún momento el precio o dispara de una para arriba, hace un impulso, un retroceso y continúa el impulso, o rompe hacia abajo tomando toda esta liquidez, ¿sí? ¿Por qué decimos que toma esta liquidez? Porque toma el combustible. La liquidez va a ser nuestro combustible. ¿Qué pasa? Que acá hay tantos compradores acumulados que el precio agarra y dice, ajá, ¿están comprando? Sí, su entrada es la siguiente. Punto de entrada, uy, perdón, una compra, ¿verdad? Punto de entrada, take profit por encima del alto anterior, o por encima del alto anterior, y el stop por debajo del mínimo anterior, ¿sí? Que no está mal, técnicamente es lo correcto, ¿sí? Vamos a darle una entrada más conservadora, ponerle que entra en mitad de movimiento, ¿sí? El precio dice, o sea, es una forma de decir, no es que alguien está manipulando el mercado, ¿sí? Sino que al tener tanto combustible ahí adentro y el precio se está lateralizando, ¿bien? Cuando el precio se lateraliza es por dos cosas. O no tiene fuerza ni los vendedores ni los compradores, o sea que la oferta no tiene fuerza y la demanda tampoco, o estamos entrando en una sesión que no mueve estos activos, ¿sí? Poner que estamos en el dólar chef, ¿sí? Dólar con el franco suizo. No estamos ni en la sesión de Londres ni en la sesión de Nueva York. Estamos en la sesión asiática, ¿bien? ¿Qué pasa? Que el precio se va a acumular porque no son sus divisas, ¿bien? Y al estar acumulándose,
¡pum! Se te activa a las 4 de la mañana la sesión de Londres. Tenés esta liquidez, ¿sí? Este combustible, el precio automáticamente hace lo siguiente. Posiblemente rompe, ¿sí? Tomando liquidez y haciendo saltar estos stop y hace el cambio de movimiento, ¿bien? Y se nos va. O muy posiblemente, directamente, al estar acumulando, ¡pum! Se expande, hace un retroceso, ¿sí? Hace un retroceso, cuando está haciendo alto, en mínimos más altos que los anteriores, y continúa el movimiento, ¿bien? Esos son los dos posibles escenarios que te da la liquidez lateral, ¿bien? Acá es cuando nosotros, por ejemplo, que conocemos el menos 0,14 mica, lo utilizamos, ¿bien? El menos 0,14, para la gente que no lo conoce, vamos a estar explicando más adelante, ¿sí? Pero el menos 0,14 es justamente un número de Fibonacci, que lo descubre Wyckoff, ¿sí? Para más o menos deducir a qué movimiento va a ser esta manipulación o va a ser esta expansión, ¿sí? Cuando hay liquidez lateral, ¿sí? Nosotros vamos, en este caso, es muy pequeña en la lateralización que estoy, pero se puede apreciar, ¿sí? Nosotros extendemos el Fibonacci hasta los saltos iguales, ¿sí? O hasta el origen, ¿sí? Del comienzo al final, ¿bien? En este caso, nuestro comienzo va a estar arriba porque acá es cuando se empieza a lateralizar la tendencia. Y acá es la posible zona donde el precio puede llegar y retroceder. Muchas veces el precio rompe un poco, ¿sí? El precio rompe y de ahí se nos va, o muchas veces el precio llega con lo justo, o llega faltando un pip y se nos va, ¿bien? Por eso hay que estar atentos. Y por eso no es recomendable dejar operaciones límite, ¿bien? Ya sea C-limit o buy-limit. ¿La entendiste esa, Mica? Martín, Sí, sí, te iba a preguntar, una vez que ya vemos que hace el segundo toque, digamos, el doble techo, marcamos el FIBO menos 0,14 y nuestra entrada sería en el menos 0,14. claro. Así es. Cuando a vos te hace o dos soportes, o sea, doble toque en forma de W, que sería la siguiente, en forma de W, ¿verdad? Sí, Ahí voy a marcar el Fibonacci menos 0,14, esperando su retroceso y la expansión, ¿sí? Y si te lo hace en forma de M, ¿bien? Que de forma de M te lo va a hacer mayormente cuando el precio esté arriba, ¿sí? En máximos. No, no esperes que el precio te haga una M en, en, en la parte baja, ¿sí? En mínimo. Acá vos marcas tu menos 0,14 y el precio mayormente va a ser este movimiento, ¿bien? Para continuar con la venta. Vos recordar, la M es para buscar ventas y la W para buscar compras, ¿bien? Que son los patrones que nosotros tenemos como confirmación. O sea, si te hace una M y una W, es muy posible que cambie la estructura. ¿Por qué? Porque no te está haciendo ni un alto ni un bajo más alto que el anterior, ni más bajo que el anterior, ¿sí? El precio está ahí acumulándose, ¿bien? Y siempre después de una acumulación hay una expansión, ¿sí? Y si está en máximo, muy probablemente va a vender, ¿sí? Y si está en mínimo, muy probablemente va a comprar. Ahora, la liquidez interna se da una tendencia alcista, ¿sí? Bien, esta va a ser una M, muy probablemente. Bien, y acá vamos a ver cómo lo complementamos con orden, ¿sí? Mica. Liquidez interna, ¿qué sería? O externa. Es el mismo concepto tanto para compras como para ventas, en tendencia alcista y en tendencia bajista. Le decimos liquidez interna o externa porque se encuentra por debajo de los mínimos y por encima de los máximos, ¿verdad? Bueno, cuando vos vas en una tendencia y te forma, una tendencia alcista en este caso, y te forma como
una pequeña tendencia bajista, ¿sí? Ponele que esto es en temporalidad de 15 minutos, ¿bien? Vos tenés el mismo movimiento en temporalidad de 5 minutos, por ahí con movimientos más pequeños, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En este espacio, en 15 minutos, vos ves una cosa, un impulso fuerte con unos pequeños mechazos, ¿verdad? Bueno, vos vas a bajar a temporada de 5 minutos y tal vez vas a encontrar esto, ¿sí? Una pequeña lateralización, ¿sí? O tal vez quiso formar una pequeña estructura bajista y reventó, ¿sí? Por eso los mechazos. Y continúa en la tendencia así. ¿Bien? ¿Me seguías hasta ahí, Mica? ¿Mica? Sí, disculpa, justo Ah, me hablaron y no te escuché lo último. no hay drama. Esto es una temporada de 15 minutos, ¿verdad? Vos encontrás el orden, ¿sí? En el mercado, o sea, va fluyendo lo más bien una tendencia alcista. Pero acá vos encontrás, ponerle una vela de 15 minutos con un fuerte mechazo, ¿sí? Pequeño cuerpo y mecha fuerte. ¿Bien? Y vos decís, ¿qué carajo pasó acá, verdad? ¿Qué onda esta mecha? Bueno, vos allá te va a temporalidad de 5 o de 1 minuto, ponele. Y vas a encontrar un impulso, un retroceso, ¿bien? Todo este movimiento normal, ¿sí? Pero con movimiento más pequeño. Cuando llega este mechazo, muy posiblemente vos encontrás una pequeña tendencia, ya sea lateral o queriendo ser bajista, pero como es más fuerte la fuerza alcista, continúa la tendencia alcista, ¿verdad? Bien. Acá, en esta zona, ¿sí? En esta zona donde tenemos la pequeña lateralización o la pequeña subtendencia bajista, es nuestra liquidez, ¿sí? Nuestro combustible. Si bien ya tenemos en 15 minutos toda esta liquidez, ¿por qué? Porque en ningún momento el precio hace un retroceso profundo para saldar esa deuda, ¿verdad? Para tomar esa liquidez. Entonces el precio llega, voy a identificar tu orden block acá, por ejemplo, ¿sí? Una vez identificado, estás esperando que no te haga máximos más altos, ¿verdad? Estás esperando que te empiece a hacer una lateralización, una M, o altos más bajos que los anteriores, y bajos más bajos, ¿verdad? Eso en 15 minutos. Cuando vos identificas tu orden block, lo marcas en 15 y te vas a temporalidad más baja, ya vas a empezar a ver rompimientos estructurales, ¿verdad? Con impulsos iguales o más bajos, ¿sí? Una vez que voy a identificar el cambio de estructura con un bajo más bajo que el anterior y un alto más bajo, es tu punto de entrada, ¿sí? Y vos vas a tener todo este movimiento por toda esta liquidez, ¿sí? O sea que tu punto de entrada va a ser el siguiente. Apenas llega a tu orden block o esperando la confirmación, ¿sí? El take profit por encima del alto anterior, pucha. El stop, perdón, sigue el take profit, abarcando toda esa liquidez. Tu primer take profit puede ser acá, ¿sí? Como una forma conservadora, en el bajo anterior. Pero si vos sabes que tiene toda esa liquidez y no fue tomada previamente, ¿sí? ¿A qué me refiero tomada previamente? Que nos hizo, bueno, estos impulsos, ¿sí? Que te hace un retroceso hasta el origen del movimiento y se va nuevamente, ¿bien? A eso me refiero con que no haya sido tomada previamente la liquidez, ¿bien? Cuando el precio te hace estos movimientos y en ningún momento el precio retrocede profundo, es porque no toma la liquidez y en algún momento va a bajar a buscar, obviamente, el orden block que vas a tener vos acá abajo, ¿sí? Porque siempre te deja un orden, ¿bien? Siempre te deja un orden, ¿sí? ¿Bien? Y vos te vas a tomar tu entrada con todo este movimiento, ¿sí?
Ahora vamos en el caso del euro dólar, que como yo estaba mostrando. Para que lo puedas entender de una forma práctica, ¿sí? Mira, tal vez acá no vas a apreciar bien la liquidez, pero mira, origen del movimiento, ¿sí? Vamos a identificar este orden, ponele, para que lo veas claro. Un orden, ¿sí? Después, cuestión tuya si lo querés refinar o no, ¿sí? Orden. Impulso, el proceso, impulso. Quiso cambiar la estructura, que es lo que te venía diciendo, y mira, se lateraliza. Mira, justo le damos el ejemplo, claro, ¿sí? Rompe esa lateralización, el, el techo que usaba acá lo empieza a usar como resistencia, o sea, como piso, y se nos va. ¿Bien? Bueno, una vez identificado esto, ¿qué pasa? Todo esto es liquidez, ¿bien? Mira, identificamos nuestro orden block, nuestra liquidez, ¿sí? Que venía alcista, tomó liquidez, y mira, en ningún momento hizo un movimiento hasta el origen, ¿sí? O sea, este retroceso pudo haber llegado hasta acá y haber saltado nuevamente, ¿sí? No lo hizo, ¿bien? Entonces, es liquidez previa, ¿sí? Previa e interna, ¿bien? ¿Por qué decimos previa? Porque es liquidez previa a nuestro movimiento bajista que vamos a esperar. O sea que el precio, cuando llega a esta zona o se empieza a acumular, como lo vemos acá, ¿bien? Obviamente que estamos en la temporada de 15 minutos. En 5 minutos, en un minuto, vamos a ver más movimiento. Siempre recordar bajar de temporalidad, ¿sí? Vamos a encontrar el cambio de estructura, ¿sí? Claro. ¿Y qué pasa? Muy probablemente el lunes, recuerda esto, muy probablemente el lunes el precio baje hasta esta zona, ¿bien? ¿Sí? A tomar liquidez, ¿bien? ¿Qué liquidez? La liquidez previa que nos dejó acá, ¿bien? Ahí es cuando nosotros complementamos con el orden block, ¿sí? Y lo mismo va a pasar acá, mira, va a tener nuestro orden block, ¿sí? Refinado ya o no, y tenemos esta liquidez previa, ¿sí? Acá tenemos un poco de liquidez, ¿sí? Lateral. Acá la liquidez es tomada, por ejemplo, porque tiene un impulso, un retroceso profundo y un nuevo impulso. Pero ¿qué pasa? Mira, está dejando estos movimientos, ¿sí? Y si el precio sigue bajando de esta forma, sin hacer retrocesos profundos, va a seguir dejando liquidez externa para nosotros, ¿bien? Entonces, cuando nosotros tomemos la compra, mínimamente nuestra compra va a ser de la siguiente forma. Punto de entrada, stop, ¿sí? Y el take profit. Hasta ahí, aunque sea, ¿bien? Porque acá ya te armó otro orden block, ¿sí? Acá te está originando un orden block, ¿sí? Pero es una muy buena entrada, ¿entendés? ¿Le pudiste entender, Mica, a la liquidez? Sí, la interna y externa por ahí como que mucho, ¿no? Pero la lateral sí, ya, clarísimo. Bien. Mira, porque está más fácil cuando vos veas una tendencia así, que no tiene un retroceso profundo, es liquidez. ¿Bien? Por más que vos veas tendencia alcista y decís, bueno, no es normal, estoy en una tendencia alcista, no es liquidez, no, sí es liquidez, ¿sí? Acá te está dejando liquidez, mira esos movimientos, ¿bien? Y va en una tendencia bajista, pero ¿qué pasa? En ningún momento te hace un movimiento hasta el origen del comienzo del movimiento, ¿sí? Al no volver hasta el origen, queda toda esta zona con deudas, ¿sí? Hay mucha gente vendiendo y poca gente comprando. Entonces va a llegar a un punto donde la fuerza vendedora se agota y la fuerza compradora se pone más fuerte, ¿verdad? Y el precio ahí es cuando el precio empieza a cambiar su dirección. Cuando ves una tendencia que no tiene
no solapa o no, perdón, no me sale la palabra, no mitiga el origen de cada movimiento, es una zona con imbalance, ¿sí? O sea que hay deudas en el mercado, hay gente que solamente vende, no hay compradores. Entonces no tiene el equilibrio que nosotros le buscamos al mercado, ¿bien? ¿Cuál sería el equilibrio del mercado? Sería el siguiente. El mercado tendría su equilibrio si estuviera así, ¿bien? Impulso, comienzo del movimiento, final. Retroceso hasta el final, impulso, retroceso hasta el final, o casi hasta el final, e impulso nuevamente, ¿sí? Pero ahí es muy perfecto el mercado, o sea, vamos a sacar, todos sabemos rentable ahí, ¿sí? Vos tenés que tener en cuenta que el mercado no funciona así. El mercado te hace un impulso y puede ser que el primer retroceso lo haga hasta el origen, ¿sí? Del movimiento. Un impulso, un retroceso, un nuevo impulso fuerte, un retroceso, un impulso más pequeño, un retroceso más fuerte, ponele, un impulso fuerte y empieza una acumulación, ¿sí? Pero eso no es un mercado en balance, ¿verdad? Sino es un mercado equilibrado. Mira, tenés todas estas zonas, desde este comienzo del impulso hasta acá arriba, tenés liquidez. En esta manera y una liquidez en la aceleración, si la quieres llamar, acá. ¿Bien? Mira toda esa liquidez que tenés para que el mercado cuando acá se empiece a acumular o te haga un cambio de estructura, tome todos estos movimientos, ¿sí? Que por ahí, eso es lo que pasa, ¿entendés? Al no tener en cuenta esta liquidez o la liquidez lateral, es cuando a nosotros se nos van las famosas entradas y cuando vos querés entrar, el precio reacciona de una forma tan brutal que cuando vos querés entrar, el precio ya está acá. Y no te conviene vender porque ya estás caro para vender ahí, ¿entendés? Perdón, estás barato para vender, ¿sí? Y muy posiblemente si vos querés vender ahí, el precio se da vuelta y se nos va, ¿bien? Muchas veces pasa eso. No sé si te quedó más claro ahí, Mica. Sí, ahora sí, más claro. Y te quería preguntar también, que dijiste que en una tendencia interna hacía como una definición, ¿cómo le podría poner? Como que hace alto, se le encuentran los altos más altos, ¿A no qué, sé si me perdón? ¿A la entiendes. liquidez interna? Sí, La liquidez interna la vuelve a encontrar en la tendencia, ¿sí? Y más cuando la tendencia ah, no está mitigando el origen de cada movimiento. Pero por ahí, ¿qué pasa? En bien, esa tendencia alcista, por L, se va a crear una subtendencia que va a querer ir hacia la baja, ¿bien? Pero no va a tener la bien. fuerza suficiente y no se va a hacer el cambio de movimiento, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces.